Aquí estamos en la Tertulia Capital, como cada mañana, dispuestos a comentar las noticias importantes, las que afectan a nuestra vida. Hoy con don Nicolás Hernández Castilla, consultor empresarial. ¿Qué tal, don Nicolás? Pues dispuesto, y no lo digo con frivolidad, a disfrutar de este rato aquí. ¿Estado de ánimo? Como comentamos hace un momento... Fuera de micrófono. Sí, fuera de micrófono, pero ahora lo digo también en micrófono. Estado no resignado, estado de echarle coraje a todo lo que a todo lo que se nos viene encima, ¿no? Doña Isabel Aguilera es consejera empresarial. Buenos días, doña Isabel. Buenos días. ¿Su estado de ánimo cuál es? Resistente. ¿Resistente? Hay que resistir. Hace un momento le hemos escuchado decir también indignada, pero no de los indignados clásicos, otro tipo de indignación. No, yo indignada y además y solidarizada con alguna portada que también nos has enseñado y que luego si quieres podemos comentar. Vamos a comentarla enseguida, sí, la de un empresario que tiene que liquidar su tienda. Ya avanzamos que es la portada de La Gaceta. Y don Enrique Quemada, consejero delegado de One to One Capital Partners, banco de inversión, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien, la verdad es que muy positivo. Ya hemos cruzado, ya estamos en marzo, ya queda menos del 2012. Y desde marzo. Y estamos a miércoles, que esto, vamos, avanza, esto avanza. Su estado de ánimo es positivo. Es positivo, sin duda. Bueno, no está mal para comenzar. Porque ya saben que las cosas están cambiando continuamente y no hacia mejor de momento. La Comisión Europea exige un ajuste adicional a España, ya saben que es noticia del comienzo de la semana. Lo más nuevo es que los 5.000 millones extra parece que no van a recaer sobre las comunidades autónomas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo que recaería sobre el esfuerzo, sobre el Estado. Aquí todos nos echamos a temblar, porque aquí el Estado sabemos ciudadanos. A ver de qué manera, qué tipo de ajustes fiscales o qué tipo de impuestos. Fíjense cómo bromeaba el ministro Cristóbal Montoro sobre los impuestos ayer. No, los impuestos equitativos, los impuestos como... ¿Entró la risa, ministro? No, es que decía por lo menos se atribuye a Benjamin Franklin en la frase de que nada es tan seguro en la vida como la muerte y los impuestos, ¿no? Es decir, es una definición. Y a partir de ahí hemos ido evolucionando en términos de lo que llamamos impuestos y en nuestra Constitución lo define que es la aportación obligatoria que hacemos cada uno de nosotros en función de nuestra capacidad de pago. Eso es ser equitativo en materia tributaria. A mí me parece esa definición un poco curiosa, ¿no? Porque no es algo que voluntariamente haga uno, sino que le obligan bajo los criterios del que gobierna. Exacto, primero uno se lo gasta, uno se lo gasta, bueno, claro, a mí me impacta, sigo alucinando. Primero uno se lo gasta y luego uno luego venimos los demás a pagarlo, ¿no? Sí. Lo de las comunidades autónomas, una cosa es que uno se desvíe un 20% de lo que tiene que hacer, un 30, un 40, un 50, un 60, un 120% de lo que habían prometido gastar, un 120% por encima es lo que se han fundido y ahora mismo los españoles a pagar los 35.000 millones de euros que se han gastado pues en chorradas. Yo iba a decir, me ha llamado la atención la comparación que ha hecho el ministro con el tema de la muerte, ¿no? Es un clásico ese dicho. Es un clásico, sí, que dice mors certa, hora incerta, ¿no? Es lo que dice el aforismo latino. Sí, señor. Y es curioso porque efectivamente las dos son, la muerte y los impuestos son cosas de las que no podemos escapar, si lo pensamos, y de hecho... el moderador sabe que a mí a veces me gusta hacer alusión al origen de las palabras, pero porque ayuda. Muchas veces no caemos en la cuenta de lo que dicen, pero la palabra impuestos es muy clara, es algo que se nos impone. Impuesto. Es algo que se nos impone, y la muerte también. Curiosamente, ante la muerte somos todos iguales. Ante los impuestos, por desgracia, no. A mí me gustaría, que se hablaba antes del tema de los impuestos equitativos, que hubiera más equidad, de verdad, no de la de boquilla, en el tema de los impuestos. Porque, vuelvo a decir, ante la muerte todos somos iguales, ante los impuestos falta equidad. Claro, porque la equidad es un término muy relativo en sí mismo. Sí. ¿Qué es equidad? ¿Cómo se trata igualitariamente a una persona que gana más con más esfuerzo que otra que gana menos porque se esfuerza menos? O una persona que genera empleo, o un emprendedor, o una empresa grande, o una mediana. Hay muchísimos caveats. Exacto. Y además, yo, con respecto a este comentario mexicanizado, ¿no?, de reírse de la muerte y de los impuestos, que bueno, pues no deja de ser anecdótico. Yo creo que es un tema muy serio para reírse, porque, siguiendo con la comparación,
Sabemos que todos tenemos que pagar impuestos, todos nos tenemos que morir. Ahora, no nos gusta una muerte temprana. Ni un impuesto. Y no hemos llegado hasta aquí para tener muertes tempranas ni muertes prematuras. Hay impuestazos, hay impuestazos. Claro, yo creo que hay un límite para todo y cuando miras, subimos los impuestos. Es verdad que tenemos que contribuir entre todos a salir de esta situación, pero es que llega un momento en el que no tiene sentido, o sea, y el límite de alguna manera tiene que estar ahí porque es que hay menos nivel de actividad y más impuestos, con lo cual que estamos generando retracción del consumo de Pero nuevo. fijaros que los impuestos al final es para pagar lo de antes. En los 5.000 millones estos que salen ahora es lo mismo que el Plane. Entonces, bueno, nos vamos a dedicar ahora con nuestros impuestos, nos subirán el IVA, pues si no es ahora será dentro de unos meses, pero el IVA lo suben sí o sí. Entonces, ¿y para qué? Para pagar pues los 85.000 millones de déficit y los 800.000 de gasto, claro. Sí, señor. Que a mí no se me ocurre cómo es posible esta, como tú decías, ¿no? O sea, esta desviación tan extrema. O sea, tan extrema. ¿Dónde han estado todos los controles? Porque, vale, malos gestores. No, todos no, ninguno. La verdad es que me parece que está muy bien la portada. Fotografía que ha elegido la Gaceta hoy en su portada. Es la de un empresario que cierra su tienda. Es una tienda, yo creo que es un bar o algo así, pone Té con limón, se llama esta tienda, y ha colocado encima de él un cartel que pone liquidación total por desesperación. Queremos dar las gracias a todos los que nos han ayudado. Y pone gracias al bipartidismo español, gracias a la corrupción política, gracias a los exdirigentes por sus gordas pensiones vitalicias, gracias a la COE por destruir empleo, gracias a los sindicatos por no hacer nada, gracias por aumentar los impuestos, gracias por recortar derechos a los ciudadanos, gracias a comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, bueno, puedo seguir, ¿no? Gracias por inyectar dinero público a los bancos, al final hay aquí 20 gracias. Para terminar, gracias por obligar a nuestros hijos a emigrar del país y gracias a toda la élite por hacernos sentir más libres. Lo que me impacta de esta jugada es que aquí no solo nadie toca barrote, aquí, oye, cuando un tío roba, cuando un tío despilfarra, cuando un tío se gasta el dinero de los demás absurdamente, hombre, tendría que por lo menos pagar lo que ha hecho. No solo, sino que aquí se llevan medallas, se llevan consejos, se llevan sueldos vitalicios. Bueno, es que esto es que compensa esto de gastarse el dinero de los demás. Sí, porque luego no sucede nada. No sucede nada. No, pero es que yo creo que también en ningún ámbito ha habido gente que ha pagado con cárcel, pero no ha devuelto tampoco un solo euro. Sí, no podemos estar más de acuerdo con lo que se acaba de decir. Hay una reparación, por lo tanto, sin hacer. Hay una asignatura pendiente que hasta que no se resuelva no habremos superado la crisis. De eso deberíamos ser conscientes. Claro, fijaros, luego, si hacemos números y el conjunto de los españoles, no solo la administración pública que se ha fundido 800.000 millones de euros, sino en el conjunto estamos endeudados en 4 billones. Fijaros el dato, 4 billones repartidos por español vienen a ser más o menos 100.000 euros. Es decir, una familia con 2 hijos es que son 400.000 euros lo que deben, en global. Es decir, que aquí hay mucho. ¿Cuántas familias no pueden pagar 400.000 euros de deuda? Claro. Entonces tenemos un problema global de país donde nos hemos metido en un saco de deuda. Mala gestión y de responsabilidad. Claro. ¿Cómo puede haber un pueblo que cada ciudadano deba 24.000 euros y otros, Colmenar Viejo en Madrid, que no deban nada? Pero es que de más a más, como dicen en Cataluña, en el que le están echando valor para enfrentar este despilfarro, todo se ha dicho de paso, no solamente tiene delito ese despilfarro, sino que además eso, como en las empresas, la personalidad del líder se contagia. Y entonces todos nos hemos endeudado además en exceso a nivel particular, con lo cual tienes a los ciudadanos teniendo que pagar sus propias deudas, su propio endeudamiento, más el que han despilfarrado otros. Con lo cual la carga que tenemos que soportar pues es algo mayor de lo que ellos creen. O sea, es que tenemos la nuestra y la de ellos, y la de nuestra no nos ayuda a nadie. Y hay otro dato importante, fijaros que hay una diferencia entre España y Estados Unidos ahora que la bolsa americana está disparada y está batiendo récords desde el 2008. Hay un dato muy diferencial entre nuestra estructura empresarial y la americana. En Estados Unidos, igual que en España, el Estado está endeudado hasta las cejas. Pero las empresas americanas tienen muy poca deuda, comparadas con las españolas, que son de las más endeudadas del mundo, 1,2 veces el PIB. Entonces, claro, es que aquí está endeudado todo el mundo. Estado, empresas, bancos, que también están endeudados. Pero solo se ayuda a los bancos. Aquí a los ciudadanos no se les va a ayudar. Exacto. Todo lo contrario. Ahí venía yo. Una subida de impuestos es justo lo contrario que ayudar. Sí. A mí también me parece importante recordar, vamos a ver, aquí nos hemos endeudado todos, pero buena parte en la etapa de Zapatero se hicieron una serie de barbaridades que hicieron que la deuda se disparara.
Pero ha habido un proceso, aparte de esas barbaridades desde un punto de vista económico, quiero decir que es objetivamente así, se produjo también un proceso de, vamos a decirlo así, de trasvaso de deuda privada al sector público. Y de hecho se ha producido también en otros países. Yo lo que quiero también recordar, porque ahí aparecen efectivamente en ese titular muchos patrocinadores de lo que le ha pasado a ese señor, que aquí hemos tenido la culpa en distintas medidas todos. Es verdad que algunos además tienen la culpa añadida de la falta de liderazgo. Pero aquí hemos sido todos, cada uno a nuestro nivel. Pero quiero decir, con gran desigual. Sin duda con carga desigual. Sin duda. Pero en la responsabilidad pero creo que difícilmente saldremos adelante si todos no asumimos nuestra cuota parte de responsabilidad. Es verdad que no todos tenemos la misma responsabilidad, pero existe una tendencia muy grande en España a siempre querer echarle la responsabilidad al otro, mientras que aquel que tenga una cuota pequeña de responsabilidad, que a lo mejor es del 0,001%, no asuma también que él tiene su cuota de responsabilidad, no saldremos. Aquí somos todos especialistas en echarle la culpa sobre los hombros del otro. Y a mí me parece que eso es importante. O acabar repartiéndolo entre todos. No, pero un momento, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. De hecho, lo he dicho en esta mesa muchas veces, la responsabilidad es de todos, pero cada uno carga y responde de su propia de sus decisiones o de sus propias irresponsabilidades. Sí. El problema es que a esa asunción de responsabilidades se le añade la irresponsabilidad de otros en una medida muy superior a la que tú tenías evaluado. ¿Por qué? Porque tú confías en el buen hacer de otros. Sin duda. Porque lo que no podemos decir es, pues, ni voto ni elijo, ¿por qué? Porque no saben. Sí. O sea, hemos asumido que cada uno hace su cuota aparte de responsabilidad y de hacer las cosas todo lo mejor que se pueden hacer. Ahí tengo que hacer un matiz, que es duro asumirlo para muchos españoles, pero yo creo que muchos españoles sabían que lo que estaba haciendo el gobierno eran barbaridades, pero no quisieron verlo. Pero tampoco podemos quisieron verlo. Pero no podemos pensar que eso es cuestión de últimos 3, 4, 5, 7 años. Eso es una historia que ha venido degradándose. La gente vuelvo a decir, en España, por desgracia, y eso nos pasa en muchos ámbitos, no quiere asumir sus responsabilidades. Y yo vuelvo a decir, sin duda había gente aquí en puestos de liderazgo, tanto en el sector político como en el empresarial, como en las entidades sociales, que en muchos casos se han callado como muertos y no han ejercido sus responsabilidades como sociedad civil, porque aquí a la gente se le llena la boca de lo de sociedad civil, pero luego lo cierto es que es inexistente en la práctica. Pero, aunque eso sí, hay gente en la llamada sociedad civil que también cobra por ocupar puestos en la sociedad civil. Pero lo digo que aquí hay... De todas maneras, los gobernantes marcan los mensajes. Si el gobernante te dice, oye, que no estamos en crisis, nos va fenomenal, pues vamos a gastar, o estamos en crisis, seamos austeros, incentivo la compra de viviendas, no la incentivo, es decir, salvo intereconomía... De todas maneras, una gran mentira repetida muchas veces, no estamos en crisis, no estamos en crisis, y una actuación coherente con esa mentira nos lleva a una situación... una bola de deuda. Ya, pero de todas maneras... Seamos francos, o sea, esto no es una cuestión que se montó en el 2007, o sea, el 2007 era la consecuencia de años anteriores y es una situación que ha venido produciéndose lentamente. Las curvas de la deuda son en 2007 cuando se disparan. Sí, pero se disparan las curvas de la deuda, pero la responsabilidad de todos y la ambición de todos ha sido progresiva y gradual porque nos hemos creído que teníamos unos... que lo probable era cierto y que todo iba a continuar eternamente. Esto es una crisis de Occidente. Es decir, esto que nos está pasando en España les está pasando en Gran Bretaña. Pero en Occidente, lo que nos ha pasado en general en Occidente... De 27 países europeos solo hay 9 en recesión. Alemania le ha ido muy bien en estos últimos años. Una cosa es la recesión y otra cosa es el endeudamiento. Porque todo depende de cuando te pille la enfermedad, todo te pille lo fuerte que eres. Es que nosotros no somos un país industrial, no somos un país con una tradición democrática extensa. Hemos mejorado algunas cosas, pero nos ha pillado en la infancia de construir un estado del bienestar y lo hemos construido. Y claro, las enfermedades, si te pillan débil, pues son mucho peores. Es que no solo enfermedad. España es un país muy dinámico, pero si le cortas la mitad de la riqueza que genera para pagar su estado... Es que no hemos crecido basándonos en lo que nosotros generábamos, sino en los fondos estructurales que han sido
un regalo envenenado. Y lo hemos construido viviendo por encima esta década de nuestras posibilidades. Cuando debes 4 veces el PIB, es que debes 4 veces lo que generas al año. Pero es más de década. No es una cuestión de los últimos años. Quítale el peso del Estado a los empresarios, a los emprendedores españoles. A ver qué pasa. Bájale los impuestos. Déjenles un poco libres, déjenles respirar. A los ciudadanos, déjenles respirar un poco. A ver qué ocurriría. Sí. Que la propia sociedad civil, para asumir determinadas labores que necesariamente parece que queramos que las asuman empleados públicos. Si hay mucho dinamismo para atender en lo que llaman el tercer sector, ¿por qué tiene que estar, y yo soy funcionario en excedencia, por qué tiene que estar todo funcionarizado? Bueno, unos empleados públicos encima de otros, porque tenemos a los locales, de las administraciones locales, a los autonómicos, a los estatales y a los europeos. Sí. Aquí tenemos 4 layers, 4 niveles de empleados públicos. Hay una buena iniciativa, con respecto a eso. Creo que ha sido los 2 primeros ayuntamientos en Galicia que voluntariamente han empezado a unirse, porque esa es otra, tenemos todo a fusionarse, súper dividido, con lo cual o microdividido, de forma que tenemos multiplicidad y pocas eficiencias. Exacto. Bueno, por contrastar noticias importantes del día y por contrastar lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ya saben que durante la noche se han hecho públicos los resultados de los test de estrés a sus bancos. 19 examinados, 4 han suspendido, entre ellos hay uno grande que ha suspendido Citi, pero los demás han aprobado lo que pasaría en un escenario de extrema gravedad financiera. Con una recesión profunda en Estados Unidos no necesitarían ampliar capital. Explicaba el asunto el editor jefe de Reuters, el señor Cox. Por lo tanto, eso es lo que los bancos van a tener que hacer, mantener una cierta cantidad de ingresos. Citigroup no va a repartir un dividendo, al igual que tampoco lo ha hecho JP Morgan. Ailey Financial no va a ser capaz tampoco, del mismo modo que MetLife o SunTrust. Así que lo que están diciendo es que hay que preservar el capital. No puedes empezar a gastar las reservas, no lo puedes gastar en dividendos. Bueno, pero hay algunos que ya anuncian subidas de dividendos, JP Morgan y Wells Fargo. Pensad que su economía, mientras que la nuestra cae este año un 2% o 1,7% o lo que sea, la suya crece un 2,5%. Sí, están en otra etapa económica. El dinamismo empresarial ahí es brutal. No tienen las rigideces que tenemos aquí. Las empresas no están endeudadas, las empresas están creciendo y, por lo tanto, las familias están consumiendo más porque no tienen tampoco los niveles de deuda que tenemos en este país. Es otro tipo de economía. Totalmente. De hecho, salió hace unos días un dato que a mí me pareció interesantísimo, porque hay determinados tópicos que al final, por repetirse, pueden ser del tipo que sea, acaban calando y no son ciertos. Salía hace unos días un dato de Naciones Unidas sobre la producción industrial en el conjunto del mundo, en el cual se veía que Estados Unidos sigue siendo la primera potencia industrial. Aproximadamente poco menos del 20% de la producción industrial del mundo sigue generándose en Estados Unidos. China está un poco menos del 15%. Luego, Estados Unidos, aunque tenga un sector de servicios potentísimo, sigue siendo una gran potencia industrial, la primera potencia industrial del mundo. Y esto es importante recordarlo. Sin duda, ¿no? Claro. Es que las industrias son básicas para cualquier economía grande. Aquí para la generación de empleo. Exacto. O sea, por cada empleo industrial se generan, creo que las estadísticas decían 7 empleos alrededor de ellos, y sin embargo en el sector servicios no llegaba a la mitad. Claro, y aquí nos estamos desgraciadamente desindustrializando a marchas aceleradas. Esta crisis bancaria nuestra que está cortando las líneas de crédito a muchas industrias y están viéndose abocadas a la quiebra precisamente pues, por 200.000 euros que les quita una entidad financiera. Y ahí sí que se destruyen cientos de empleos. Bueno, amigos, nos vamos a seguir trabajando. Hoy hemos compartido Tertulia Capital con doña Isabel Aguilera, don Enrique Quemada y don Nicolás Hernández Castilla. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.